arrogancia, fraude y una caída espectacular. Mira cómo ni la fortuna de un hombre pudo salvarlo de la justicia. El murmullo en la sala del tribunal zumbaba como un enjambre de abejas inquietas, la tensión chispeando en el aire. La gente abarrotaba los bancos, hombro, con la mirada fija en la mesa del acusado. Los susurros se esparcían de boca en boca, cada rumor más escandaloso que el anterior. Entonces, él entró. Alto, de hombros anchos y vestido con un traje de diseñador gris carbón, el hombre se movía con una confianza que rozaba la arrogancia. Su cabello peinado hacia atrás brillaba bajo las luces fluorescentes y esbozaba una sonrisa desdeñosa hacia el público, como si la sala se hubiera reunido para admirarlo, no para juzgarlo. Elias Grayson, el nombre que había acaparado titulares durante semanas, parecía más un invitado de honor que un acusado de robar millones a familias en apuros. Pero no fue su entrada lo que hizo girar las cabezas. Fue lo que ocurrió cuando la jueza Monica Luna ingresó en la sala. Vestida con su toga negra, la jueza Luna se movía con una autoridad serena al acercarse al estrado. No necesitaba alzar la voz ni mirar al público para imponer respeto. Su sola presencia bastaba. Su reputación la precedía, una jueza implacable, que valoraba la justicia por encima de todo. Todos de pie para la honorable jueza Mónica Luna. Anunció el alguacil, y todos se pusieron de pie. Todos, excepto Elias Grayson. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron al acusado, que permanecía sentado, hojeando despreocupadamente un bloc de notas legales como si el proceso no fuera más que una molestia menor. Su abogado se inclinó hacia él, susurrándole con urgencia, pero Elías lo desestimó con un gesto desdeñoso de la mano. La jueza Luna se detuvo ante su estrado. Su mirada, penetrante, su rostro imperturbable, no revelaba nada, pero el silencio se volvía cada vez más denso. Un murmullo recorrió a la multitud, la incredulidad flotando en el aire. ¿Quién se creía este hombre que era? Pero Elías no se inmutó. Su expresión era arrogante, casi como si desafiara a la jueza a reaccionar. «Pueden sentarse», dijo la jueza Luna, con voz calmada pero firme. No hizo referencia al desaire. Aún no. Pero la atmósfera en la sala ya había cambiado. La tensión ahora no solo se sentía, era asfixiante. Y eso era solo el comienzo. Elias Grayson estaba a punto de aprender por las malas que ni los más ricos ni los más privilegiados están por encima de la ley. Elias Grayson no era cualquier hombre adinerado. Era el tipo de rico que llena titulares. Yates de lujo, mansiones multimillonarias en ambas costas, yachts privados y fiestas que hacían parecer simples reuniones a las galas de celebridades. Su imperio, Grayson Investments, había sido aclamado como un ejemplo de éxito financiero. Pero detrás del brillo y el glamour se escondía una verdad más oscura. El ascenso de Grayson se había construido sobre mentiras, prometiendo a pequeños empresarios y familias de clase media una oportunidad para asegurar su futuro. Convenció a cientos de invertir sus ahorros de toda la vida en esquemas fraudulentos. Cuentas de retiro, fondos universitarios, incluso herencias familiares completas. Desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Las consecuencias fueron devastadoras. Familias perdieron sus hogares. Padres luchaban por alimentar a sus hijos. Parejas de ancianos enfrentaban la aterradora realidad de pasar sus últimos años en la pobreza. Los efectos de su codicia se extendieron como una plaga, pero para Elías, todo era solo negocios. Cuando los investigadores finalmente lo alcanzaron, las pruebas eran abrumadoras. Registros bancarios, documentos falsificados y testimonios de ex empleados pintaban un cuadro demoledor. Y aún así, con las paredes cerrándose a su alrededor, Elías se mantenía confiado. «Tengo a los mejores abogados que el dinero puede pagar», dijo a los periodistas desde su mansión en Malibú. «Esto pasará. Siempre lo hace». Y por un tiempo, parecía que tenía razón. Su equipo legal presentó moción tras moción, retrasando el juicio durante meses. Lo pintaban como un empresario incomprendido, un chivo expiatorio por los fracasos ajenos. Pero ningún truco legal podía borrar la montaña de pruebas ni el sufrimiento de sus víctimas. Para cuando el juicio finalmente comenzó en San Francisco, la sala del tribunal se llenaba todos los días de personas buscando justicia, o al menos una pizca de ella. Entre ellas estaba Ángela Martínez, madre viuda de 3 hijos que había perdido su casa tras invertir con Grayson. Su hija menor tuvo que abandonar la universidad. Sentado junto a ella estaba Peter Vaughn, un bombero jubilado que había pasado décadas ahorrando para su retiro, solo para terminar viviendo en el cuarto de huéspedes de su hermano. Sus historias, y muchas más, fueron compartidas con un dolor desgarrador.
Durante el juicio, la voz de Ángela se quebró al describir el día en que se dio cuenta de que no podría pagar la hipoteca. Les rogué que no se llevaran la casa, dijo, con lágrimas deslizándose por su rostro. Pero no les importó. Mis hijos tuvieron que dormir en el auto durante 2 semanas. ¿Sabe lo que se siente eso? El testimonio de Peter fue igual de devastador. Pasé 35 años entrando en edificios en llamas, dijo, con la voz cargada de rabia. Y este hombre, él quemó mi futuro sin pensarlo 2 veces. Pero a pesar de todo, Elías seguía ahí, imperturbable. A menudo se recostaba en su silla, deslizando el dedo por su teléfono o susurrándole bromas a su abogado. Para él, todo esto eran solo historias. Ruido irrelevante que no cambiaría el resultado que ya daba por ganado. La prensa se lo devoraba. Los titulares hablaban de su arrogancia, su falta de remordimiento y la descarada falta de respeto que mostraba al tribunal. La opinión pública empezaba a volverse en su contra, pero a Elías no le importaba. Para él, la opinión pública no escribía cheques. Su abogado intentó cambiar la narrativa. El señor Grayson lamenta profundamente cualquier dificultad ocasionada, dijo el abogado en una conferencia de prensa. Pero confía plenamente en que la verdad saldrá a la luz. La verdad, sin embargo, era que Elías no tenía intención alguna de admitir culpa. Estaba apostando a que el sistema, como siempre, se doblaría a su favor. Pero esta vez, había un detalle que Elías no había considerado. La jueza Monica Luna no era como las personas con las que él estaba acostumbrado a tratar. El juicio se convirtió en un espectáculo. Las camionetas de noticias llenaban las calles frente al tribunal, los reporteros se empujaban entre sí para captar cada detalle. La tensión solo aumentaba a medida que los días pasaban. Testigo tras testigo subía al estrado, cada uno agregando otro clavo al ataúd metafórico de Elias Grayson. Pero no eran solo los testimonios los que arrancaban jadeos del público. Era el comportamiento de Elías. En el tercer día del juicio, la fiscalía presentó pruebas demoledoras. Una serie de correos electrónicos en los que Elías instruía explícitamente a su equipo para falsificar registros y engañar a los inversores. La sala quedó en completo silencio cuando la fiscal leyó sus palabras en voz alta. Hagan que los números se vean bien. Necesitamos que estos idiotas firmen la línea punteada. Las palabras flotaban en el aire como veneno. Ángela Martínez, sentada en la primera fila, negó con la cabeza, incrédula. Peter Vaughan apretó los puños. ¿Y Elías? Sonrió con soberbia. La fiscal se giró hacia él, con la voz afilada como una cuchilla. Señor Grayson, ¿reconoce este correo electrónico? Su abogado intervino antes de que pudiera responder. Objeción. Esa pregunta ya fue abordada durante las audiencias preliminares. La jueza Luna levantó una mano, su expresión serena pero firme. Rechazada. El acusado responderá a la pregunta. Elías se inclinó hacia el micrófono, con un tono empapado de condescendencia. Sí, lo reconozco. Pero no finjamos que significa lo que ustedes insinúan. Solo es lenguaje de negocios. Ustedes no lo entenderían. La sala estalló en murmullos, y el mazo de la jueza sonó como un trueno. Orden en la sala. Exclamó la jueza Luna, su voz cortando el murmullo como una espada. Se volvió hacia Elías. Señor Grayson, le recomiendo que cuide su tono. Esto no es una reunión de directorio. Pero Elías no se inmutó. Si acaso, parecía divertirse más, como si todo esto fuera un elaborado juego diseñado solo para su entretenimiento. A medida que avanzaba el juicio, su arrogancia no hacía más que crecer. Interrumpía a los testigos con risitas sarcásticas, ponía los ojos en blanco durante los contrainterrogatorios, y murmuraba en voz alta a su abogado en momentos clave. El público lo observaba, atónito, mientras él trataba la sala del tribunal como su escenario personal. Entonces llegó el día del testimonio de Ángela Martínez. Subió al estrado con una hoja doblada en las manos temblorosas. Su voz era trémula al comenzar, pero sus palabras llevaban el peso de su dolor. Confié en él, dijo, mirando directamente a Elías. Confié en él con todo lo que tenía, y destruyó el futuro de mi familia. Elías ni siquiera la miró. Se recostó en su silla, revisando su teléfono con total indiferencia. Su señoría, interrumpió la fiscal, señalando a Elías, el acusado claramente no está prestando atención al testimonio de la testigo. Todas las miradas se volvieron hacia la jueza Luna. Su rostro seguía impasible, pero en sus ojos ardía una furia contenida. Señor Grayson, dijo con voz medida, guarde su teléfono. Ahora. Elías alzó la vista, sin inmutarse.
Solo estaba revisando algo importante, dijo, levantando el dispositivo como si eso justificara su falta de respeto. El tono de la jueza se endureció. Dije que ahora. Por un momento, pareció que él iba a discutir, pero finalmente, de mala gana, dejó el teléfono sobre la mesa. La tensión en la sala era palpable, pero el daño ya estaba hecho. El testimonio de Ángela continuó, pero su voz temblaba con incredulidad, como si no pudiera comprender el nivel de insensibilidad humana frente a ella. Al final de su declaración, no quedaba un solo ojo seco en la sala, excepto los de Elías. La fiscalía concluyó su caso una semana después, dejando que la defensa hiciera su jugada. El abogado de Elías intentó todo, desacreditar testigos, retorcer la narrativa, incluso pintar a Elías como una víctima de fiscales demasiado ambiciosos. Pero las grietas eran demasiado profundas para disimularlas. Durante todo ese tiempo, la jueza Luna mantuvo su compostura. Hablaba poco, pero su presencia dominaba la sala como una fuerza inamovible. Aún así, era evidente para todos que su paciencia con los desplantes de Elías se estaba agotando. El juicio había llegado a su último día. El ambiente en la sala era eléctrico, la anticipación casi insoportable. Los reporteros llenaban las últimas filas, con bolígrafos listos y cámaras enfocadas. La galería estaba repleta de víctimas, sus rostros mezclando rabia y esperanza. Todas las miradas estaban puestas en la jueza Mónica Luna, mientras se preparaba para dictar sentencia. Elias Grayson estaba sentado en la mesa de la defensa, con la misma postura relajada de siempre. Tuvo incluso la audacia de sonreír levemente a las cámaras mientras captaban cada uno de sus movimientos. No parecía un hombre a punto de ser juzgado. Parecía alguien convencido de que ya había ganado. Cuando la jueza Luna finalmente habló, la sala quedó en silencio absoluto. Señor Grayson, comenzó, su voz firme y deliberada, ha sido declarado culpable de todos los cargos, fraude, conspiración y obstrucción a la justicia. Las pruebas en su contra son abrumadoras, y los testimonios de sus víctimas pintan un retrato claro de sus acciones. Usted manipuló, explotó y destruyó las vidas de incontables personas, todo por su beneficio personal. Usted manipuló, explotó y destruyó las vidas de incontables personas, todo por beneficio personal. Usted mostró una falta de remordimiento alarmante, incluso aquí, en esta sala, continuó la jueza Luna. Se burló del proceso judicial, ignoró las emociones de las víctimas y trató este juicio como un espectáculo. Elías seguía sentado, con los brazos cruzados, mirando fijamente a la jueza, aún sin mostrar emoción alguna. Por todo esto, dijo ella, tomando una pausa, esta corte lo condena a 50 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Además, se ordena la restitución financiera completa a todas las víctimas identificadas, a través de la liquidación de todos sus activos personales y corporativos. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Elías parpadeó por primera vez en mucho tiempo, como si por fin se diera cuenta de que no iba a salir caminando de ese lugar. Que le quede claro, señor Grayson, añadió la jueza, con la voz firme como el acero, el dinero no compra la verdad. Ni la justicia. El alguacil se acercó. Elías, aún en shock pero fingiendo calma, fue esposado. Su sonrisa ya no estaba. En su lugar, había solo un vacío frío y silencioso. Mientras era escoltado fuera de la sala, las víctimas se pusieron de pie. No aplaudieron, no gritaron. Solo lo observaron con la dignidad que él nunca les mostró. Por primera vez, Elias Grayson no era el centro de atención por su poder, sino por su caída. Elías se recostó en su silla, con una expresión inescrutable. La jueza continuó, durante este juicio, usted ha demostrado una descarada falta de remordimiento. Su comportamiento en esta sala ha sido, francamente, una vergüenza. Ha insultado a sus víctimas, ha ignorado la autoridad de esta corte y ha tratado este proceso como si estuviera por debajo de usted. El público murmuró en acuerdo. Ángela Martínez, sentada en la primera fila, apretaba las manos con fuerza, los nudillos blancos de tensión. El tono de la jueza Luna cambió, volviéndose más frío. La justicia, señor Grayson, no se trata de riqueza, poder ni privilegios. Se trata de rendir cuentas. Y hoy, usted enfrentará las consecuencias de sus actos. La sala estaba tan en silencio que podía oírse el leve crujido del papel. La sonrisa de Elías se desvaneció por primera vez al incorporarse en su silla. Por lo tanto, declaró la jueza, lo condeno a 25 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Exclamaciones sorprendidas estallaron entre la multitud. El rostro de Elías se congeló, la sangre desapareciendo de sus mejillas. 25 años.
Él esperaba una palmada en la muñeca, tal vez unos meses en una cárcel de lujo, pero esto era inaudito para alguien de su estatus. Pero la jueza Luna no había terminado. Además, continuó, ordenó la liquidación inmediata de todos sus activos para reembolsar a las víctimas de sus crímenes. Cada dólar que robó será devuelto a las familias que destrozó. La sala se llenó de murmullos atónitos. Ángela Martínez llevó las manos a su boca, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Peter Von se recostó en su asiento, los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Elías se levantó bruscamente de su silla, el rostro rojo de ira. «No puede hacer esto», gritó, su voz resonando por toda la sala. «Soy Elias Grayson. No puede tratarme como a un criminal cualquiera». El mazo de la jueza golpeó con fuerza, su expresión imperturbable. «Señor Grayson, siéntese». Pero Elías no había terminado. «Esto es una broma. Voy a apelar. Voy a arruinar su carrera, jueza». Los alguaciles se acercaron, listos para intervenir. La jueza Luna permaneció serena, su voz cortando su arrebato como un cuchillo. «Esta es mi sala, señor Grayson, y usted mostrará respeto. Alguaciles, retiren al acusado». Mientras era escoltado fuera, Elías seguía protestando, su voz haciéndose cada vez más débil con cada paso. La sala estalló en aplausos, algo raro en un tribunal, pero absolutamente merecido en ese momento. La jueza Luna se volvió hacia el público, su expresión suavizándose apenas. «La justicia ha sido servida», dijo. «Que esto sirva de recordatorio, nadie, sin importar cuán poderoso sea, está por encima de la ley». Pero mientras la sala se vaciaba y las cámaras comenzaban a destellar afuera, una pregunta flotaba en el aire: ¿sería suficiente esta sentencia para realmente cambiar a alguien como Elias Grayson? El tribunal estaba casi vacío ahora, salvo por algunos reporteros rezagados y víctimas recogiendo sus pertenencias. Aún quedaba un zumbido de emoción en el ambiente. Pero para quienes fueron directamente afectados por los crímenes de Elias Grayson, las emociones eran más complejas. Ángela Martínez estaba de pie en las escalinatas del juzgado, aferrando su bolso con fuerza. Un reportero se le acercó con un micrófono. «¿Cómo se siente después del veredicto de hoy?» Ángela vaciló, luego dijo: «Me siento aliviada. Pero la verdad es que ninguna sentencia va a borrar el daño que causó. Mis hijos y yo todavía estamos reconstruyendo, pero al menos ahora tenemos esperanza». Cerca de allí, Peter Von hablaba con un amigo. «No se trata solo de los años que va a pasar en prisión», decía, negando con la cabeza. «Se trata del mensaje. Personas como él creen que son intocables. Hoy se demostró que no lo son». Dentro de su despacho, la jueza Mónica Luna se sentaba en silencio, mirando por la ventana el alboroto que ocurría abajo. No sentía triunfo ni victoria, solo una firmeza tranquila. Su papel no se trataba de satisfacción personal. Se trataba de garantizar justicia, de recordar a todos que la balanza puede inclinarse, incluso frente al peso del poder y el privilegio. El nombre de Elias Grayson seguiría apareciendo en los titulares por un tiempo, pero para las personas que él había dañado, el capítulo finalmente se estaba cerrando. La restitución financiera ayudaría a muchos a comenzar de nuevo, pero las cicatrices que dejó tardarían mucho más en sanar. Con el paso de las semanas, la historia encendió conversaciones en todo el país. Se convirtió en un grito de guerra por la rendición de cuentas, por exigir que los poderosos sean juzgados con los mismos estándares que el resto. Las personas comenzaron a compartir sus propias historias de injusticia, encontrando fuerza en el veredicto. Pero quizás el momento más poderoso vino de la hija menor de Ángela, Sofía, quien escribió una carta a la jueza Luna que luego fue publicada en un periódico local. «Gracias por defender a mi familia», decía. «Gracias por demostrarnos que personas como Elias Grayson no pueden salirse con la suya haciendo daño a gente como nosotros. Usted no solo nos dio justicia. Nos dio una segunda oportunidad». La historia del juicio de Elias Grayson fue más que un drama judicial. Fue un recordatorio del poder de la gente común, de la importancia de la integridad y de la creencia de que la justicia puede, y debe, prevalecer, sin importar las probabilidades. Así que ahora que conoces esta historia, pregúntate, ¿qué significa para ti la rendición de cuentas? Y en tu propia vida, ¿cómo puedes asegurarte de que la justicia y la equidad no sean solo ideales, sino acciones? Porque, al final, la justicia no es solo responsabilidad de los tribunales. Es algo por lo que todos debemos luchar, todos los días. La caída de Elias Grayson no fue solo el derrumbe de un imperio construido sobre mentiras, sino un momento de claridad para una sociedad que, por mucho tiempo, ha confundido riqueza con inocencia, poder con impunidad.
Este caso nos recordó que la justicia, aunque a veces tardía, no es ciega. Observa, escucha, y cuando llega, lo hace con el peso de todas las voces silenciadas. Elías creía estar por encima del bien y del mal, protegido por trajes caros y cuentas bancarias intocables. Pero ni su dinero ni su arrogancia pudieron esconder la verdad ni borrar el dolor de quienes lo enfrentaron con valentía. Lo más impactante no fue su condena, sino la dignidad de quienes, aun siendo víctimas, se mantuvieron de pie y lucharon por ser escuchados. Personas como Ángela, Peter y la joven Sofía, nos enseñaron que la verdadera fuerza no se mide en poder económico, sino en la capacidad de no rendirse cuando todo parece perdido. Esta historia no trata únicamente de castigo. Se trata de esperanza, de reparación y, sobre todo, de recordar que la justicia es más fuerte cuando nace del corazón del pueblo. Que el caso de Elias Grayson no sea solo una noticia más, sino un símbolo de que el cambio es posible, de que la verdad importa y de que el silencio nunca protegerá al culpable más que la voz del que ha sido herido. Porque en un mundo justo, nadie está por encima de la ley. Y todos merecen ser escuchados. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Justicia porque mañana tenemos un video que no te puedes perder.